Hola a todos. ¿Cómo va? Está haciendo frío. ¿Te parece si arrancamos? Un, dos, tres, va. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Mi atención entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Voy a adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi rey. Solo por cantar, que quieras adorar. Por siempre cantaré, todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi rey. No puedo imaginar, tan solo por cantar, que quieras adorar. Muy buenas noches a todos. Tenemos un invitado especial desde Lanús, me dijeron. Vestido
Voy a invitar a Benja. Uy, botón equivocado. Hola, Grosso. Hola Manu, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se me traba un poco. Acá todo bien. ¿Cómo? Se me traba un poco. ¿Se escucha bien? Ah, ahí te escucho. Yo te escucho bien. Por un poco bajito, si te podés acercar un poco más o... Van. O hablar un poco más fuerte. Dale, dale. No sé lo demás. Bueno, oro, Dale tranquilo. dale. Gracias Padre porque nos permitís un día más estar reunidos, aunque sea por este medio, Señor. Gracias por todo lo que nos das cada día. Te pido que nos estés trayendo tranquilidad y paz, Señor, en estos momentos difíciles. Gracias por todas las oportunidades que nos das, Señor. Te pido que lo estés bendiciendo a Juan Ignacio, que nos va a traer la palabra. Te pido que bendigas su vida y a su familia, Señor. Gracias por todo lo que nos das cada día. Te pido que le estés dando claridad para que pueda transmitirnos lo que tú nos quieres decir hoy. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Benja. Bueno, los dejo porque como que se me corta. Sí, está un poco cortado. Pero la oración se escuchó bien. Buenísimo. Ah, listo. Chao. Gracias, genio. Te mando un abrazo. Igualmente. Bueno, antes de ceder la reunión de esta noche, tenemos una más, una última canción. Voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mis gigantes me rodeen, no voy a caer, amaneceré, hincado en la roca que es Cristo. Tengo otro destino, vivo para... No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, y aunque mis gigantes me rodeen, no voy a caer, permaneceré atado en la roca que es Cristo. Tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Y aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. Voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, y aunque mis gigantes me rodeen, no voy a caer, permaneceré atado en la roca que es Cristo. Tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Y aunque pase por el agua, no me hundiré. Tienes conmigo una bandera de Jesús. Tú estás conmigo, tú estás conmigo, yo
estoy contigo. La bandera alzaré porque estás conmigo. Estás conmigo. Yo estoy contigo. Alzaré porque aunque pase por el fuego no me quemaré, y aunque pase por el agua no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. Y aunque pase por el fuego no me quemaré, y aunque pase por el agua no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. 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 Bueno, como siempre me alegro de compartir este tiempo con ustedes, de que compartamos este tiempo juntos. Y ahora sí, a ver, eh, ya va. Directo desde Lanús, Juani me dijeron. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andás, Juani? Yo soy Manu, ¿todo bien vos? Mucho gusto. Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. Me alegro. Bueno, vos dale tranquilo, yo voy a tapar la pantalla, así solo te ves vos. Dale con libertad. Dale, bueno, antes que nada, gracias a todos por la invitación. La verdad que es un privilegio. Acá estamos con Nicole. Y bueno, le mandamos muchos saludos y esperamos que en este tiempo de cuarentena disfrutando de estos momentos que pueden tener como iglesia, como grupo de jóvenes. Y la verdad es que quiero introducir el tema que vamos a hablar o lo que quiero compartir con vos de una manera, haciendo un juego. Así que te voy a pedir que prestes atención. Yo sé que todos están ahí mirando, de que seguramente si sos joven te gusta competir y ganar. Así que algo. Yo voy a mostrar, son 3 imágenes, voy a mostrar la primera y ustedes van a tener que decir qué serie es. Tienen que escribir bien el nombre y la persona que lo haga, ¿sí? Va a tener un punto por cada imagen, son 3 nada más, es un modo de introducción, pero para que nos divirtamos un poco y podamos introducir el tema que vamos a hablar hoy. Así que, ¿están listos? Voy a mostrar la primera imagen. Doy vuelta a la cámara, lo tienen que escribir ahí en los comentarios, así que, preparados, listos, todos pueden participar, ¿eh? Ya. A ver quién escribe primero. Muy bien, ahí está. Ahí está, Debbie, la primera. Muy bien, la primera se llevó el primer punto. Segunda imagen, preparados. ¿Les llegó a todos? ¿Están todos viendo? La primera que escribió que me aparece acá a mí es Debbie. ¿Está bien? Muy bien, la segunda, preparados. ¿Listos? Uy, error de conexión. A ver. Ahí está. Mirá que va con un poco de delay todo, unos segundos, por eso. Sí, lo vi, lo vi. A ver quién escribe esta. A ver, a ver, a ver. ¿Quién la escribe? Sangre Things. Ahí está, muy bien. Julie. Julie Nico. Ahí está, muy bien. Y vamos a poner una más. Una más para introducir este tiempo.
Última, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos? Tienen que escribirla bien. Va. A ver quién es el primero o la primera que va a escribir el nombre de esta serie. Lo siento si no tenés buen internet y te llega tarde, o si mi internet es malo y es mi culpa, perdonen. A ver quién es el primero o la primera que va a escribir el nombre de esta serie. Estamos introduciendo el tema que vamos a tratar hoy. Tienen que escribirlo bien, ¿eh? Guille Peco, ahí está, muy bien. Guille, lo escribiste primero. Bueno, en realidad no ganó nadie, hubo 3 ganadores porque los 3 primeros que aparecieron fueron diferentes. Así que los 3 que ganaron, que escribieron primero, ahí les doy un fuerte aplauso porque ganaron. Un aplauso, nada más, lo siento, pero muy bien. Tendría que haber habido un ganador si había una persona que ponga las 3 series que podía acertar. Muy bien, ¿por qué te mostré estas imágenes? Yo sé que en cuarentena a muchos quizás les gusta ver series, a otros no les gusta, otros capaz están más acostumbrados a las películas. Mi esposa le gusta más ver películas. Sí, Debbie, ahí está, puede ser, vos ganaste porque fuiste la primera en la primera. Ganaste la primera imagen. Pero, ¿sabes qué? Quiero compartirte 3 episodios de la vida de Jesús. Si bien en la palabra de Dios y en los evangelios encontramos diferentes episodios, diferentes momentos donde el Señor va a hablar y va a vivir un ejemplo de vida cristiana para nosotros, es interesante que hubo 3 momentos muy particulares donde estuvo solamente con 3 discípulos. Nosotros sabemos que Él escogió a los 12, pero hubo 3 situaciones, 3 momentos importantes donde Él estuvo con sus 3 íntimos discípulos y les enseñó muchas lecciones. Y hay muchos teólogos, muchos estudiosos que pueden sacar un montón de cosas de estos pasajes, y la idea mía es simplemente que vos y yo podamos reenfocarnos en esta cuarentena, que podamos reenfocar nuestra vida cristiana en este tiempo, que podamos aprovecharla al máximo y que podamos sacar 3 aplicaciones prácticas de estos 3 episodios de la serie que sería la vida de Jesús, que pueden ser de bendición para nuestra vida. Así que mira, acompáñame ahí en tu Biblia, vamos a abrir Segunda de Pedro para poder tocar este tema. Vamos a abrir Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Yo voy a ir leyendo, quizás si no tenés la Biblia ahí o tarda un poquito en buscarlo, presta atención a lo que yo voy a leer para que todos podamos estar ahí en la misma sintonía. En primer lugar, vamos a ver 3 episodios de Jesús con sus discípulos que eran los más íntimos. Y el primer episodio nos enseña algo, que debemos reenfocarnos para escuchar. Tenemos que reenfocar nuestra vista, nuestros sentidos para poder escuchar lo que Jesús nos quiere decir. Fíjate, ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12, Pablo va a decir: por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Perdón, no era Pablo, era Pedro. Pedro les va a decir: mira, yo les voy a contar y les voy a decir algo que ustedes ya saben. Y quizás lo que yo voy a compartir con vos en esta noche, vos ya lo sabés, lo escuchaste por un montón de veces por tus líderes, por personas que te aman y que quieren que crezcas espiritualmente. Pero Pedro les dice: no voy a dejar de decirte esto, no voy a dejar de recordarte esto, porque esto va a ser algo que lo necesitas recordar, que es fundamental en tu vida cristiana. Y les dice ahí en el versículo 16, mirá, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, estamos en 2 de Pedro 1:17, por las dudas que alguien se unió y no lo está leyendo, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19, mirá, dice, tenemos también la palabra profética más segura,
Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué digo que nos tenemos que reenfocar para escuchar? Yo en la semana les mandé una encuesta, gracias a todos por haber completado la encuesta, pero hubo una pregunta que decía, ¿estás pasando tiempo con Dios cada día en esta cuarentena? Y la realidad es que no, son anónimas, ¿no? Las respuestas, las personas que estuvieron ahí llenando la encuesta, pero muchas personas de ustedes pusieron, no la leo todos los días, no leo cada día, no leo a menudo la Biblia, otros pusieron no, otros no. Otros sí hacen su devocional o tienen un hábito, otros dicen que el grupo les ayuda a leer la Biblia o a pasar tiempo con la Biblia. Mirá, esto es interesante porque uno a veces está acostumbrado a vivir experiencias emocionales, experiencias que en la vida cristiana nos llaman la atención y tomamos decisiones ahí guiados por emociones, pero después en el diario vivir, en el año que estamos viviendo, como que decaemos un poquito, ¿no? A todos nos pasa, y es verdad, a veces en alguna conferencia, campamento, algún aniversario, reunión especial, estamos como más atentos, un poco más sensibles y queremos ser motivados, pero después como que se baja un poco eso y mirá, esto era lo mismo que Pedro le estaba diciendo. Era algo muy parecido, porque él les dice, primero les va a decir, yo no les estoy hablando de algo que no viví, les estoy hablando de algo que viví, como si yo mismo hubiera escuchado al Señor. Dice, y en un momento escuché la voz de Dios, en un momento glorioso, donde Dios Padre le estaba dando honra y gloria a Jesucristo, que él en ese momento en la transfiguración le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cuando dice estábamos, se refiere a Juan, a Pedro, Jacobo y Juan. Esos eran los 3 discípulos íntimos del Señor. Ellos estuvieron en estos 3 episodios que nosotros vamos a meditar hoy. Le dice, tenemos la palabra profética más segura. Mira, acompáñame ahí a Mateo capítulo 17, que justamente está el episodio del cual vamos a hablar, que es la transfiguración. Y es interesante una de las cosas que sucede en ese momento. Pedro dice, bueno, hagamos una enramada, hagamos un lugar para poder quedarnos ahí, porque había aparecido Elías y Moisés, y el momento estaba haciendo una experiencia extraordinaria. Pero ahí, el versículo 5 de Mateo 17 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sabes qué? Pedro había vivido esta experiencia quizás majestuosa, pero Dios le estaba diciendo, mira, no te quedes solamente con esto, tenés que escucharlo a él. Hace poquito escuché una predicación de mi cuñado que me encantó porque usaba este versículo de 2 de Pedro, donde justamente se nos dice que la palabra de Dios es esa antorcha en el momento de que estamos viviendo nieblas. Dice, alumbra como una antorcha en la oscuridad. Y en esta cuarentena, vos y yo tenemos que reenfocar nuestra mirada para poder escuchar, para poder pasar tiempo con la palabra de Dios. Fíjate que Dios mismo está diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos estaban maravillados quizás por Moisés, quizás por Elías en la transfiguración, ahí en el monte. Jesús los había llevado a ellos que eran sus íntimos. Pero en ese momento dice, escuchá a él, escuchá a Jesús. Y tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la tenemos que escuchar. Y la pregunta es, ¿estás pasando tiempo con Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice que la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Proverbio 2.2, lo leí hace unos días en el devocional, dice que tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar la sabiduría, pero también tenemos que recibirla con nuestro corazón. Y quiero que en este tiempo vos hoy le pidas a Dios que lo que estás escuchando y cada vez que abras la palabra de Dios, cuando estés leyendo, vos le digas a Dios, Dios, no solamente quiero escuchar, no solamente quiero entender, quiero que eso pase a mi corazón, quiero vivirlo en mi vida. Y eso es lo que necesitamos entender, que la palabra de Dios tiene que ser escuchada, no solamente con los oídos, sino con el corazón. Llega un punto donde vos tenés que entender y reenfocarte y darte cuenta de la necesidad que tenés como hijo de Dios de alimentarte espiritualmente con su palabra. Mirá, en el primer episodio,
ahí en la transfiguración podemos escuchar esta voz de Dios que le dice a él oíd. Escuchalo a él. No escuches otras cosas. Y justamente en segunda de Pedro, me compartía el otro día mi cuñado ahí en un grupo de jóvenes mayores, en el capítulo 2 dice, porque hay falsos maestros. Y mira, vos y yo vamos a escuchar un montón de cosas que quizás no tienen nada que ver con la verdad. Por eso necesitamos pasar tiempo escuchando la palabra de Dios. Mira, episodio número 1, nosotros tenemos que reenfocarnos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. En el episodio número 2 nos enseña que debemos reenfocarnos para clamar. Fíjate, vamos a ir a Mateo capítulo 26. Yo lo ordené de esta manera para que nosotros podamos entenderlo hoy. Y vamos a encontrar a Pedro, a Jacobo y a Juan nuevamente en este episodio. Y vamos a encontrarlos a ellos en un momento donde el Señor estaba, fíjate ahí en el huerto de Getsemaní, versículo 36, Mateo capítulo 26, versículo 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, este es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Era un momento de angustia para el Señor. Y él agarró a sus íntimos, los llevó aparte con él, y les pide una cosa, mirá, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le pregunta a Pedro, ¿no pudiste orar, velar conmigo, aunque sea una hora? Y el 41 es el versículo que, esta aplicación que quiero sacar de este pasaje, para que nosotros podamos reenfocarnos para clamar. Fíjate, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Mirá, vos y yo tenemos que entender algo. Tenemos que estar dispuestos a clamar. No porque la Biblia solamente nos diga, bueno, tenemos que orar, no porque en la iglesia los líderes nos dicen, bueno, tenés que orar antes de comer, tenés que orar antes de leer la Biblia. Tenemos que orar porque nuestra carne es débil. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros y Él está dispuesto a hacer un montón de cosas en nuestra vida, a obrar en nosotros, a transformar nuestro carácter, a moldearnos más a la imagen de Cristo. Pero nosotros somos débiles, nuestra carne es muy débil y tenemos que pasar tiempo clamando, pasar tiempo en oración. Qué importante es esto. Fíjate, vos y yo tenemos que reenfocarnos para clamar. Y esta era la segunda lección en este segundo episodio de Jesús con sus íntimos, donde ellos tenían que entender esto. Tenían que velar, tenían que clamar. Y es interesante porque cuando ahí en Efesios capítulo 6 se habla de la armadura de la fe, la armadura del creyente, se van a nombrar diferentes partes comparadas con lo que era la armadura de un soldado romano. Y al final, cuando se está terminando de desarrollar toda esta lista de características o de artículos que tenía la armadura de un romano, dice el versículo de 18 de Efesios capítulo 6, voy a buscar, se los voy a leer, seguramente alguno de ustedes lo sabe de memoria, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mirá, vos y yo tenemos que reenfocarnos para escuchar la palabra de Dios en este tiempo de cuarentena, pero también tenemos que reenfocarnos para poder clamar, para poder hablar con Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y ruego, y velando, está atento. Justamente usa esta misma palabra que era la palabra que Jesús usó con Pedro y con sus íntimos, que ellos tenían que velar y orar, porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto. Mira, cuando vemos el ejemplo de Cristo, porque uno dice, bueno, ¿por qué tengo que orar? Vemos el ejemplo de Cristo y vamos a ver a Él orando a Dios, y cuánto más nosotros lo necesitamos, ¿no? Si Él oró, dejándonos ejemplo a nosotros que somos simplemente humanos, y Cristo, que era 100% Dios y era 100% hombre, estaba orando, ¿cuánto más lo necesitamos hacer nosotros? Fíjate, Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13,
nos dice que antes de que el Señor escogiera a sus 12 discípulos, Él pasó toda la noche orando. Él pasó toda la noche orando. Y si estás anotando o algo, me gustaría darte 3 características que puede tener tu oración. En primer lugar, tu oración tiene que ser una oración humilde. ¿Te acordás? Ahí estaba el fariseo y el publicano, y el fariseo le dice, no quiero ser como este publicano y como otras personas que tienen pecados. Sin embargo, la Biblia dice que el publicano oró de una manera humilde. Dijo, sé propicio a mí pecador. Entendió que era un pecador y se humilló delante de Dios, y dice la Biblia que este vino justificado primero que el fariseo. Tu oración debe ser humilde, tu oración tiene que ser personal. Recordá que cuando Jesús habló de la oración, dijo que es lo secreto. Y hablar con Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto va a ser el que te va a recompensar en lo público. Tu oración no solamente tiene que ser humilde, no solamente tiene que ser personal, es entre vos y Dios, sino que también tiene que ser frecuente. Lo leíamos recién en Efesios capítulo 6, versículo 18, y Pablo lo va a repetir nuevamente y va a decir orar sin cesar, pero ahí en Efesios 6, 18 dice orar en todo tiempo. No solamente cuando hay necesidad, no solamente cuando una persona está enferma, orar en todo momento, clamá a Dios. Y esta era la segunda lección que tenían que aprender estos discípulos íntimos y que hoy tenemos que aprender nosotros. Primero tenemos que reenfocarnos para escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, tenemos que reenfocarnos para clamar a Dios. Y una de las preguntas que yo te hice en esta semana en la encuesta era, acá la tengo, si tenés un tiempo diario de oración en esta cuarentena. Mira, muchos pusieron que no, otros pusieron que sí lo tengo, sí en el grupo. No sé si diaria, pero hablo con Dios en las mañanas, en las comidas, cuando hago la tarea, sí antes de dormir. Y hay un montón de respuestas. Otros pusieron, no tengo un horario fijo, simplemente oro en cualquier momento. Y es la realidad, podemos orar en todo tiempo. Pero qué importante es que nosotros podamos, no solamente escuchar la voz de Dios, sino clamar a Dios. Ahí alguien que está escribiendo cómo debe ser tu oración, pusiste uno, tiene que ser humilde, tiene que ser frecuente, pero también tiene que ser personal. Acordate, cuando estás ahí en tu cuarto, en lo secreto, Dios te ve en lo secreto y Él te va a recompensar en lo público. Pero en tercer lugar, ya no quiero ser muy extenso, vimos el número 1, los discípulos ahí, los íntimos, estaban con Jesús y aprendieron que tenían que escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios. No solamente esto, sino que aprendieron que tenían que clamar. Pero en tercer lugar, en el tercer episodio, y lo vamos a buscar ahí lo tengo marcado en Marcos capítulo 5, si querés podés buscarlo, si tenés una Biblia. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 42, no lo vamos a leer todo. Hay un episodio que es el tercero. Estos eran 3 momentos los únicos 3 momentos donde Jesús se fue aparte con los discípulos más íntimos. Y en estos 3 episodios nos enseñan cosas. Primero que tenemos que escuchar, reenfocar nuestra visión para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, lo decíamos ahí en 1 Pedro, porque la palabra es una antorcha que alumbra. Acordate de esto, la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en la oscuridad. ¿Por qué tengo que clamar? ¿Por qué tengo que en segundo lugar reenfocarme para clamar? Bueno, porque la oración es un arma poderosa, lo veíamos en Efesios. Es un arma poderosa. ¿Cómo no vamos a usar un arma tan poderosa que tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Y cuántas veces no oramos? Decimos, no tengo tiempo para orar porque voy a la escuela, no tengo tiempo para orar porque voy a la universidad, no tengo tiempo para orar porque estoy trabajando. ¿Y ahora? ¿Hay tiempo para orar? ¿Estás pasando un tiempo cada día en oración? Mirá, necesitamos escuchar la palabra de Dios porque es una antorcha que alumbra las tinieblas, necesitamos reenfocarnos para poder clamar porque la oración es un arma poderosa, pero en tercer lugar tenemos que vivir, reenfocarnos para vivir. Y no sé cómo estás pasando, cómo está haciendo tu vida cristiana en este tiempo, pero la última pregunta que hice en la encuesta es la siguiente, dice, ¿compartiste tu fe con alguna persona? Y en la encuesta ahí me da un análisis, dice que el 40%, el 60% no, eso, algunos pusieron compartir una canción, compartir un versículo en Instagram, que me parece perfecto, pero fíjate lo que dice Marcos capítulo 5, te voy a contar la historia. Dice que Jesús estaba enseñando, él pasó al otro lado, a la otra orilla del lago y empezó a hablar y a enseñar, y en un momento viene un principal de la sinagoga llamado Jairo y le dice, mirá,
se postró a sus pies y le rogaba, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. Pero en este transcurso el Señor deja lo que estaba haciendo, el Señor deja todo lo que estaba haciendo y va a la casa de Jairo. Y mientras está caminando dice que la gente lo agolpaba. Mucha gente que estaba ahí que no, quizás no lo dejaba pasar, golpeaba con uno, permiso, permiso. Vamos a ir a ver cómo está o qué está pasando con la hija de Jairo. Y el versículo 26 dice que apareció una mujer que hace 12 años tenía un problema, flujo de sangre. Y dice, ella había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, mirá lo que decía esta mujer, dice, si solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron, fíjate, los discípulos le dicen esto. Perdón. Dice, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, te tocaron un montón de personas. No nos puedes preguntar quién te tocó. ¿Cómo te vamos a responder a esa pregunta? Y ahí es cuando dice, pero él miraba alrededor para ver quién le había tocado esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había sido poder de él. Este toque que la mujer hizo al manto de Jesús fue un toque diferente, fue un toque lleno de fe. Ella tenía fe en que Jesús podía sanar su enfermedad. No fue como las otras personas que lo golpeaban a Jesús. Mirá, para adelantar la historia, esa mujer le dice, mirá, yo fui la que te toqué, le contó toda la verdad, y Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Y vamos más adelante, versículo 35, dice, mientras él aún hablaba, porque recordá que todo esto pasó en el camino mientras Jesús estaba yendo a la casa de Jairo. De repente esta mujer es sanada y siguen yendo a la casa de Jairo. Pero dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestás al maestro? ¿Para qué molestás a Jesús? No lo molestes más porque tu hija ya murió. Como diciendo, es imposible que Jesús pueda hacer algo porque la hija ya había muerto. Sin embargo, Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie si no escuchaba. Mirá quiénes pueden ser. Bueno, obviamente sus tres íntimos. Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban y se lamentaban mucho y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero fíjate lo que dice el 41. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Muy bien, ya estoy terminando. Cerré la Biblia para que podamos cerrar el concepto de lo que quería hablarte. Mirá, 1 Corintios capítulo 10 dice que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Ya sea que comamos, que bebamos, que hagamos lo que sea, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y yo te dije que tenemos que reenfocarnos para escuchar, tenemos que reenfocarnos para clamar, pero tenemos que reenfocarnos para vivir. Y ese es el tercer episodio donde Jesús estaba con sus íntimos, con Pedro, Jacobo y Juan, y les enseña esta lección. Tenemos que vivir lo que enseñamos. Jesús, diferente porque dice en Marcos capítulo 1, versículo 21, porque enseñaba como quien tenía autoridad. Y no como los escribas. La gran pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo enseñaban los escribas? Los escribas enseñaban siendo hipócritas. Ellos no estaban viviendo, ni siquiera estaban esforzándose por tratar de vivir lo que estaban compartiendo. Jesús se los dijo. Jesús le dijo a la multitud, mirá, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué loco, ¿no? ¿Sabes qué? Dijimos que escuchar... dijimos que tenemos que escuchar la voz de Dios porque es una antorcha que alumbra en la oscuridad, en este momento oscuro. Tenemos que clamar a Dios y orar porque es un arma poderosa, pero tenemos que vivir. ¿Sabes por qué? Porque vivir es una actitud transformadora. Vivir es una actitud transformadora. ¿Y a quién va a transformar? Primero vivir la vida cristiana, vivir lo que la palabra de Dios dice, va a transformar tu vida. Vas a ser cambiado, vas a ser moldeado. La palabra de Dios dice que si vos pusiste tu fe en Jesús, solamente en Él, naciste de nuevo.
Y esto quiero hacer un paréntesis, yo sé que estoy siendo un poquito largo, pero ahí en la encuesta puse hace cuánto que sos cristiano. Y escuché a muchos que quizás no se entendió mucho la pregunta, pero algunos pusieron desde siempre, desde que nací. Y quiero decirte algo, cuando Jesús estaba ahí con Nicodemo en capítulo 3 de Juan, él le dice, te es necesario nacer de nuevo. No importa cuánto sabes de la Biblia, no importa si naciste en una familia cristiana, no importa si vas a la iglesia desde bebé, tenés que tener un encuentro personal con Jesús, entendiendo que sos un pecadora, que somos pecadores, ¿no? Que tenemos que pedirle perdón a Cristo por nuestros pecados, que Él con su sangre puede limpiarnos y puede cambiar nuestra vida. Tiene que haber un encuentro personal con Él. Y la última pregunta que les hice, que la leí recién, era si estás compartiendo tu fe en Jesús con otros en esta cuarentena. Y muchos pusieron que no. Y es una oportunidad tremenda para que vos puedas ser luz. Vivir la vida cristiana es una actitud transformadora porque alumbra, marca la diferencia. No solamente te va a transformar a vos y va a transformar tu carácter y vas a empezar a conocer más a Dios, sino que también vas a poder alumbrar en medio de las tinieblas. Vivir la vida cristiana va a llevarnos indudablemente a compartir nuestra fe con otros. Y si quizás te cuesta hablar, te cuesta compartirlo, puedes marcar una diferencia con tu vida. Jesús les enseñó a ellos, a Pedro, Jacobo y a Juan, algo, una lección muy importante. No importa qué estés haciendo, preocupate por las personas que tienen necesidad. Y Jesús salvó a esta mujer que tenía flujo de sangre, Jesús salvó a la hija de Jairo, y cuánto más nosotros. Y vos decís, bueno, pero yo no puedo sanar una enfermedad, no puedo sanar a las personas que tienen coronavirus. Pero ¿sabes qué? Podemos entender algo, que hay personas que tienen una necesidad espiritual hoy en día. Se están yendo al infierno. Quizás pueden ser tus amigos, tus familiares, primos, vecinos, y vos podés ser luz en medio de las tinieblas. Vos podés ser esa persona, ese chico, esa chica que comparte su fe con otros y que no solamente vive la vida cristiana como una actitud transformadora personal, sino una actitud que puede hacer que Dios transforme a otros. ¿Cómo van a creer si no escuchan? Dice la palabra. El Espíritu Santo está ahí para transformar vidas, pero vos tenés que hablar, vos tenés que compartir el Evangelio con otras personas. Mirá, no hablo más, después si quieren les puedo pasar los versículos. Resumimos. 3 episodios de Jesús con sus discípulos, los más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. La primera lección es que tenemos que reenfocarnos para escuchar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una antorcha en este momento de oscuridad. Vas a escuchar un montón de cosas en Instagram, un montón de... Escuchá a Dios, porque es la antorcha que alumbra. Segunda lección y segundo episodio les enseñó que tenían que reenfocarse para clamar a Dios, porque nuestra carne es débil y la oración es un arma poderosa en este mundo para que podamos vivir la vida cristiana. Y en tercer lugar, el tercer episodio nos enseña que tenemos que reenfocarnos para poder vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque es una actitud transformadora, que va a transformar tu vida, como está transformando mi vida, la palabra de Dios y la vida cristiana, orar y poder compartir el Evangelio con otros. Pero también puede ser una luz que alumbre y transforme la vida de otros. Entonces te animo a que puedas hacer todo para la gloria de Dios. Escuchar la palabra de Dios, pasar tiempo cada día con la palabra de Dios, clamar, pasar tiempo orando. En cualquier momento, mientras haces la tarea, como puso uno ahí, mientras comés, cuando estás saliendo de tu casa, entrando al patio, a la terraza, paseando el perro, lo que sea. En último lugar, reenfocate para vivir. Trata de que todo lo que leas y todo lo que hables con Dios en tu tiempo personal sean cosas que vos quieras poner en práctica. Porque pensá algo, termino. Si tu familia no fuera cristiana, si las personas que te rodean ahora en la cuarentena no fueran cristianas, o quizás no son cristianas, tu vida, la forma en que vos vivís tu vida cristiana, ¿sería un ejemplo para que esas personas conozcan a Cristo? ¿Sería una luz para que ellos digan, wow, yo quiero tener este Dios, el único Dios verdadero? Pensá en eso, quizás no lo es, quizás sí, pero vamos a orar y les dejo este desafío de la palabra de Dios. Escuchar la palabra, clamar a Dios y viví la vida cristiana. Oramos. Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, pedimos que transformes nuestras vidas, Señor, que nos ayudes a reenfocarnos. Quizás perdimos la dirección y
empezamos a escuchar diferentes cosas por internet, amigos, la gente que nos está influenciando, que podamos escuchar tu palabra, Señor, como le enseñaste a tus discípulos, a los 3 íntimos, que tenían que oír tu voz. Señor, también que podamos clamar, que podamos pasar tiempo orando, hablando contigo, Señor, pero en tercer lugar queríamos pedirte, Padre, que nos ayudes a vivir lo que conocemos de ti, a lo que tanto escuchamos en las reuniones, en la semana, en el tiempo personal contigo, que podamos ser transformados, pero también que podamos ser parte de lo que quieres hacer con otros, que otros conozcan que tú los quieres salvar, Señor. Te amamos y te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, gracias por la invitación. Así que no sé si está la otra persona del otro lado. A ver, Sí, acá ahí. estoy. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Manuel, Manuel. Bueno, Manuel, mucho gusto y gracias a todos por el tiempo, ¿no? Espero que haya sido de bendición y digan así. gracias a vos, la verdad que estuvo muy bueno, gracias por disponer de este tiempo para compartir con nosotros. Así que bueno, bendiciones allá y Dale. esperamos que cuando se levante todo esto quizás podamos tenerte acá en Rosario. Buenísimo, sí, estamos ahí para servirles y en lo que necesiten, si alguien del grupo ahí necesita hablar, estamos por las redes para servirles. Mucho gusto y bendiciones para todos. Dale, bendiciones. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Bueno chicos, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le mandamos un abrazo grande a todos. No sé si todos alcanzaron a ver el Instagram de Juani. Síganlo, la verdad. La verdad que muy lindo mensaje. Bueno, les mando un abrazo a todos. Nos vemos el próximo viernes. Estén atentos a las redes.